Hola a todos, buenos días, buenas tardes, donde nos escuchéis. Bienvenidos a un programa más de Integrando el Duelo Animal. Estaremos con vosotros, Mora y yo, María, aquí en esta plataforma de los fabulosos Cuando el Duelo Pregunta, a los que os animamos a conocer en todas sus redes sociales y sus certificaciones, y con los cuales en los cuales nos vamos a basar hoy en el programa que tenemos hoy. Os recordamos que estamos emitiendo por el canal de YouTube, tanto de Cuando el Duelo Pregunta, por el de Animal Death Café, el que os animamos a que lo sigáis, y que estos programas son quincenales. Con ellos simplemente pretendemos daros herramientas para que podáis, pues tener más pautas para poder integrar mejor el duelo por vuestros animales. Así que bienvenidos todos. Hola, Mora, buenas tardes para ti. Buenas tardes a todos, buenas noches ya María, aquí muy contenta de tener un nuevo programa que el día de hoy llamamos Tarea 1, expresar tu duelo. Ahorita María por allí les va a contar un poquito de dónde viene, pero decidimos este programa fuera de esta tarea porque es importante para no solamente saber qué etapa estamos transitando, sino qué podemos hacer ante cada etapa o cada situación que nos va poniendo el duelo enfrente. Uh-huh. Como bien dice Mora, el programa, y lo veis aquí abajo puesto, se llama Tarea 1, expresa tu duelo. Las tareas las creó el psicoterapeuta William Worden, y en lo que se basó él para crearlas es que todos conocemos las etapas del duelo, ¿no? Tenemos las etiquetas claras, todo el mundo las sabemos, pero a la hora de hacer algo proactivo para integrar mejor nuestro duelo, para irlo transitando, no nos dice nada la tarea. Es decir, porque sepamos que estamos en la fase de negación, podemos decir, bueno, vale, ¿y qué? Estoy aquí y ¿ahora qué? Entonces, lo que hace William Worden, el psicoterapeuta, es dar una vuelta a eso y generar, venga, vamos a proponerte unas tareas que haya que hacer para que vayas transitando el duelo y lo vayas pudiendo integrar mejor. En estas tareas es en las que se basa, por ejemplo, la certificación de las 15 tareas del duelo, de Cuando el Duelo Pregunta, que os animamos a que la consultéis en su página web, sus redes sociales y luego el resto de certificaciones. Pero en esta es en la de las 15 tareas del duelo, en la que la primera de ellas es expresa tu duelo. Y vamos a hablar de ello, de expresar, porque lo primero que tenemos que tener claro cuando estamos en duelo por nuestro animal, ya sea anticipado o ya sea que lo estemos viviendo en ese momento con la cita de la eutanasia pronto, o que vayamos estemos ya en el duelo, haya pasado X tiempo y todavía sigamos allí, es que lo primero que tenemos que hacer es expresar, hablar, dibujar, pintar. Ahora hablaremos todo esto y hablaremos también de los problemas que podemos encontrar o las dificultades para expresarlo con comodidad y con tranquilidad. Entonces, Mora, si quieres, podemos empezar por qué es lo que podemos expresar en el duelo, qué sensaciones, qué emociones. En el duelo regularmente tenemos muchas emociones que están todas muy, no solo revueltas, sino que una está más presente a veces que otra, pero van siempre unidas unas con otras. Y regularmente encontramos que o se te dice, no expreses porque vas a seguir llorando, porque te vas a sentir peor, porque no está bien que ya llores tanto, y entonces la persona empieza a tapar su expresión. Entonces esto no nos ayuda en realidad. Por eso es expresa tu duelo. Hay que expresar la emoción, hay que expresar lo que estamos sintiendo. Es válido lo que nos está pasando y hay que poner atención en cada una de las emociones que van surgiendo. Si tenemos tristeza, hay que abrazar esa tristeza. Podemos hablar sobre la tristeza, podemos explorar nuestra tristeza, si viene solamente con el hecho de la partida de nuestro amado compañero animal o si viene también pegadito con otros duelos, ¿cómo es nuestra tristeza? Entonces también es importante
que dentro de esta tarea de expresión de cada emoción, empecemos a explorar también dentro de nosotros para encontrar de dónde viene esa emoción, que a veces vienen unas con más peso que otras. Entonces, igual, a lo mejor empezamos a sentir mucho enojo de repente después de nuestra tristeza. Bueno, pues van pegaditas de la mano el enojo y la tristeza. Entonces, bueno, ¿de dónde viene mi enojo? ¿Cómo es mi enojo? ¿Ante quién es mi enojo? Y entonces empezamos a explorar también toda esa situación y toda esa gama. Mi enojo es contra el veterinario, mi enojo es contra la enfermedad, mi enojo es conmigo mismo porque siento que debía haber hecho más o porque en verdad me quedé a lo mejor paralizado y no hice lo que hubiera querido hacer. Entonces empiezan allí también toda esta dinámica de ver, bueno, ¿qué pasa? Muchas veces en sesiones he encontrado que las personas me dicen, es que estoy muy enojada con Dios porque Dios se lo llevó, o sea, ¿por qué se lo llevó? Entonces aquí también entramos en esta parte en el cual es válido. Muchas personas tienen como miedo de expresar esto último porque dicen, ¿cómo me voy a enojar con Dios? Entonces, es solamente un proceso. En realidad, Dios no fue quien se lo llevó ni lo hizo por una cuestión de querernos castigar, si lo estás viendo desde una parte como más religiosa, sino simplemente pues se viene el enojo ante X persona, situación, elemento. Entonces es simplemente reconocerlo y al reconocerlo podemos transformarlo. Entonces es en esta parte importante de ir expresando cada emoción en cada momento y saber también que tenemos espacios para poderlos expresar. Por ejemplo, si estamos diciendo, ¿cómo puedo expresar mi tristeza? Pues con el llanto. Es lo más que tenemos a la mano. Entonces es lloro y lloro todo lo que yo necesite, aunque el afuera me diga, ya para de llorar. Los duelos siempre nos ayudan a que podamos empoderarnos nuevamente, porque ahí tenemos que ser nosotros muy coherentes con nosotros mismos. Entonces, si nosotros respetamos nuestra necesidad, desde ahí empezamos a crecer también y a transformar y a integrar. Entonces, si yo tengo ganas de llorar, pues yo lloro. Si tengo ganas en ese momento de reír porque algo se me vino a algún recuerdo, pues me río. Si tengo ganas de enojarme porque en verdad se me vino el enojo así con todo, pues a lo mejor no lo voy a ir contra el otro, pero sí digo, estoy muy enojado y voy a buscar una forma de descargar. Por allí hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo me metí al box porque en verdad allí puedo soltar toda mi rabia de todo esto que me está pasando. Pues adelante, o sea, es encauzar aquella emoción para que pueda transformarse. Y entonces en verdad podamos nosotros ir aligerándonos para poder seguir transitando el duelo. Por ejemplo, el cómo. Espera, Sí. espera, de eso que contabas tú, de qué podemos sacar y todo esto, que decías de con las diferentes emociones, Ali90 Rosso nos dejó un comentario en Instagram, en nuestra cuenta de Animal Death Café, donde preguntábamos, ¿y tú cómo lo expresas? Y ella comentó, lloro, le escribo, grito de la rabia, busco información sobre la vida después de la muerte, porque no me conformo. Entonces, es eso precisamente de lo que hablaba antes también Mora, ¿no? Lo que se trata, el expresarlo, da igual cómo. Si te sale llorar, llora. No te sale llorar, pero te sale gritar, grita. Hay mucha gente que dice, yo me meto en mi coche y me pego unos gritos y me pongo a gritar y ahí no me oye nadie. Pues ya está, pues grita. La cuestión es que lo saques y que saques todo. Hay una chica estupenda, Nerea, que pinta de maravilla. Pues pinta, saca lo que sea a través de la pintura. Por ejemplo, yo recuerdo al compañero nuestro, Cristian, que escribía también. Entonces, si se te da bien escribir, escríbele una carta. Luego puedes hacer con ella lo que quieras. La guardas, la tiras, la quemas en su honor, lo que quieras. La cuestión es que lo saques y que lo expreses. Y en esto que decías tú, Mora, también antes,
de las emociones que hay detrás, muchas veces se nos olvida que hay detrás. Mira, dice María Lía en los comentarios de YouTube, yo cocino. Entonces, está genial. O sea, la cuestión es expresarlo como sea. Cocinas, genial. Había un chico que practicaba boxeo y entonces pues se apuntó a un campeonato de boxeo y expresaba así lo que estaba sintiendo por dentro. Da igual cómo, es tu manera, es tu duelo y es tu expresión. O sea, sácalo como tú quieras, pero sácalo. Y me decían en una veterinaria que había un chico que cuando se le planteaba la parte, o sea, estaba haciendo un duelo anticipado, ¿no? Y no sabía, o sea, expresaba con rabia un poco el cómo no puedes hacer más por mi animal. Entonces, claro, te está expresando lo que decía Mora, ¿no? Está expresando una emoción de rabia de cómo no puedes hacer nada más por mi animal, pero en realidad, claro, ese chico lo que tendría que ver es, o que alguien le ayudara es, ¿qué hay detrás de esa rabia? ¿Qué pasa si alguien no puede hacer nada más por tu animal y ya le ha llegado el momento porque porque es mayor, porque tiene una patología determinada? ¿Qué pasa contigo cuando llega ese momento? Y haz un trabajo personal, mira a ver qué emoción hay detrás, porque a veces, lo que me decía Mora, ¿no? La tristeza o la rabia o lo que sea abre la puerta para que la emoción verdadera salga detrás. Entonces eso es muy importante también. Sí, y algo importante de eso que dices también es que muchas veces se tiene miedo de expresar porque se cree que nos vamos a desbordar y nos vamos a quedar como sin nuestro propio control. Y es al Así, contrario, cuando expresamos, en verdad podemos fluir porque las emociones también son un motor y entonces lo podemos usar en la parte positiva de la emoción, la cual nos va a ayudar a seguir y a continuar, porque si no estamos como esas ollas express, donde está la valvulita a todo lo que da y a cada vez le ponemos más fuego. Entonces va a llegar un momento en el que va a tronar aquella olla, pero que va a tronar todas nuestras emociones. Entonces y nos vas a hacer vamos todo en lo que vas verdad a sacar. a sentir desbordados, sobrepasados, y todo nos va a pasar Sí. cuando en realidad podemos ir de a poquito conforme vayamos pudiendo, porque eso también depende de cada persona, de a poquito, ir ahorita puedo con esta emoción, ahorita puedo con esta otra, ahorita con esta, ahorita esta mejor no la toco, pero sé que ahí está y en su momento le pongo allí su atención. Es importante que sepamos que también expresar nuestra emoción es algo que nos va a ayudar a continuar fluidos, más ligeros y nos va a dar espacio a en verdad procesar el duelo integrando a nuestro animal. Porque si no, no hay espacio. Muchas veces me dicen en las sesiones, pero es que lo quiero sentir, pero es que lo quiero soñar, pero es que quiero, pero es que quiero, pero es que ahí estamos muy llenos de cosas y estamos muy atorados en el, por llamar atorados. Es como estar Sí. en esta parte del estoy con tanto lleno que pues no dejo espacio para otra cosa. Esto es más bien, estoy tan lleno, no atorado, sino estoy tan lleno de cosas mías que no doy espacio a que entre esa otra información que es muy sutil en el soñarlos, el sentirlos. Entonces es, si yo voy soltando mis emociones, reconociéndolas, transformándolas, viendo qué es lo que me están enseñando de mí mismo, entonces allí sí empiezo a abrir estos canales. Y es en esta Ujú. parte que les decíamos y que por allí comentaba, ¿no? Ali que escribió es, pues sí, o sea, busca tu forma, no tiene que ser la de otros, es la tuya. A lo mejor al otro le funciona escribir, pero a lo mejor a ti te funciona cocinar o a alguien le funciona reparar su auto. O sea, son muchas cosas y no tienen que ser cosas acá súper elevadas como me tengo que ir a un ashram un año y estar allí con un gurú. No, no necesitamos hacer cosas tan grandes. Si tienes la posibilidad y te nace, pues adelante, tampoco está mal, pero no es algo como tan sofisticado. Todo lo tenemos a la mano porque está en nosotros. Entonces, Lo que sí que me, uh -huh. lo que sí que me gustaría añadir es
que no expresar con el hobby, con lo que estemos haciendo, con lo que nos salga, que nunca sea tapar. Es decir, que no sea refugiarnos, ¿no? Me refugio en pues arreglar mi coche, arreglar el del vecino, en practicar este deporte sin parar todo el tiempo o en, no lo sé, hacer lo que sea, pero en grandes cantidades, ordenar la casa y me la ordeno toda de arriba abajo. No, porque eso, por un lado, sí, estás sacando lo que llevas dentro, la incomodidad que llevas, la rabia o lo que sea, pero te está tapando más que sirviéndote de expresión. ¿Cómo lo verías tú? Sí, es la parte que es importante tener esta parte muy consciente del saber, estoy haciendo esto porque me quiero dar cuenta de, no porque no quiero pensar en. Esa es la diferencia. No me Eso lleno es. de cosas para no pensar, sino hago cosas para integrar, para abrir y para darme cuenta. Esa es la diferencia. El otro día escuchaba una entrevista a un fotógrafo que él hablaba que él muchos de sus procesos de duelo los había transitado por medio de la fotografía, porque siendo un hombre mexicano, pues el latino era súper negado el tú no vas a llorar, tú no vas a expresar, tú nada de esto. Entonces dice él, se muere mi abuelo y era tan importante mi abuelo para mí, pero yo no podía llorar, no podía expresar. Dice, Claro. entonces poco a poco empecé a buscar, dice, la forma en la cual pues algo podía para yo tocar mis emociones y que fuera de una manera aceptada. Entonces él empieza a tomar fotografías y empieza a darse cuenta que por medio de cada flachazo que hacía, viendo las emociones de a quien estaba fotografiando, él se daba cuenta de él cómo se estaba sintiendo. Entonces él empezó a hacer un proceso de sus Wow, qué duelos. bonito. A partir de ahí me pareció también tan bonito, entonces bueno, se los comparto, porque él desde esta forma, él le nació, pero cada uno lo podemos hacer de formas diferentes. Podemos leer, podemos escribir, podemos tan solo caminar en presencia, dándonos cuenta cómo me estoy sintiendo. Ujú. También la parte del cuándo expresarlo, pues también es nosotros tomar esta parte en cuenta de dónde vamos a estar sintiéndonos a salvo. Esto de a Sí. salvo quiere decir sentirnos seguros de con quién vamos a expresarlo y el espacio en el que lo vamos a expresar. Igual, si a lo mejor estoy en un espacio donde nadie quiere a los animales y yo empiezo a llorar, obvio que no voy a ser abrazado ni entendido. O a lo mejor alguien tiene animalitos, pero no les ama de aquella manera ni los entiende de esa manera como tú y también no te va a entender. Entonces busca personas que sí te puedan acompañar. No necesariamente entender igual que tú, pero que sí tengan esta apertura de decir, aquí estoy, llora Ujú. conmigo, a lo mejor no entiendo bien qué te está pasando, pero aquí estoy y no te juzgo. Solamente llora o cuéntame 20 veces la misma historia, está bien, aquí estoy. Sí, entonces es en esta parte de buscar el sentirnos también arropados por alguien, porque también el sentirnos que contamos con otro ser humano que nos acompaña en el proceso, eso Sí. también ayuda mucho y ayuda a la Ujú. expresión. El saber, puedo decirlo. Ujú. Y todo lo que estamos diciendo ahora de qué se puede expresar, qué puede salir, las emociones que hay detrás. Por ejemplo, también me parece muy importante lo que has dicho tú antes de poder, bueno, aunque practiques determinada religión, concederte unos minutitos para decir, pero ¿por qué te has llevado a mi perro? ¿Por qué te has llevado a mi gato? ¿Por qué me has hecho esto a mí? No pasa nada. Yo me recordaba cuando lo decías a la madre que su hijo adolescente ya está en la etapa de que para él todavía la muerte es algo que no tiene el peso que tiene después, ¿no? Y es como, ojalá te mueras, te odio, pero al rato siguiente va y le da un beso, ¿no? Bueno, y la madre le perdona, no se lo tiene en cuenta, porque, bueno, sabe que es esa edad y pues ya está, sin mayor problema. Entonces, esto es lo mismo. Aunque practiques determinada religión, si tú quieres, concédete y concédele a la otra persona
que pueda hablar y que pueda decir, no le cortemos a la otra persona que pueda estar expresando con nosotros su duelo. No, pero cállate, pero no digas eso, loca, pero ¿a quién se le ocurre decir esta frase? Pero menudo, no sé, menuda cosa, locura acabas de decir, ¿no? Eso también, sí, es muy... Tenemos que caer en la cuenta de ello. Sí, entender que solo es un proceso, que estamos molestos porque Eso, estamos en un proceso, punto. sí. Sí, entonces es simplemente entender, es como estar haciendo una receta y no querer esperar los 20 minutos para que esponje el pan. O sea, no, es como ya tendría que estar o no tienes que pasar por ese paso. No, es, pues bueno, hay cosas que hay que vivenciar y los duelos son así. O sea, a lo mejor hay personas a las que no les pase esto, pero va a haber otras que sí. Entonces es Mm, simplemente, pues si a mí sí me pasa, pues lo reconozco, lo veo, lo pongo sobre la mesa y no lo voy cargando, ni lo voy ocultando, ni lo voy haciendo más pesado dentro de mí, sino lo pongo y lo observo y punto, allí está. Nada más, mm, es simplemente darnos esa oportunidad a nosotros mismos para poder continuar y eso también es expresar. Es lo pongo aquí, el expresar no es solo la cuestión verbal, sino puedo expresar de muchas formas en la parte física, en la parte energética, si me pongo y hago una meditación, si empiezo a cuestiones de pensamientos, de escritura, de pintura, o sea, hay muchas formas en las cuales podemos hacerlo para en verdad empezar a fluir en el proceso de la expresión. mm. ¿Hasta cuándo expresar? Mucha Esa es gente, otra pregunta muy importante, porque se suelen oír las frases de, pero es que ya llevas 3 meses con esto, es que ya tendrías que parar, es que ya es demasiado la gente, ¿no? Juzgando y diciendo sus cosas. Esto es muy sí, importante. porque no lo entienden el proceso, entonces es ¿hasta cuándo? Pues hasta cuando tú tengas la necesidad, o sea, eres tú quien lo estás vivenciando, entonces si tú necesitas seguirlo contando 3 años, pues adelante, no pasa nada, es tu proceso. Si a alguien le molesta, pues se va a alejar y entonces no era para que estuviera en tu vida acompañándote en ese proceso. A lo mejor te acompaña de otra forma en otras cosas, pero en ese proceso no. Entonces es Mm, simplemente también nosotros tener esta apertura de decir, pues va a haber personas que se queden y personas que se van. Y está bien, porque eso también nos ayuda a vivir la impermanencia que tiene la impermanencia del vivir y del morir, o la impermanencia de las emociones. No siempre vamos a hacer tristeza, ni siempre vamos a hacer enojo, ni siempre vamos a hacer frustración o exaltación, la que sea. Somos ujú, impermanentes, entonces saber desde ahí que igual si yo necesito expresar por mucho tiempo, pues está bien, pero que en ese expresar siempre mi expresión va a ir moviéndose y va a ir cambiando, jamás va a estar lineal y que desde ahí nos vayamos dando cuenta que también nuestra expresión va cambiando o la forma va cambiando y que entonces eso también nos haga a nosotros como este feedback de nosotros mismos de decir, ah, mira, en verdad, sí, primero inicié, así que cada que hablaba una palabra no paraba de llorar, ahora ya puedo hacer toda la historia, aunque siga llorando, pero ya puedo hacer toda la historia o la mm, cuento y ahora me doy cuenta que estoy como más tranquila, aunque me sienta todavía con toda esa emoción. Entonces, es poner atención en cómo estamos. Eso es lo que también nos va a ir ayudando a que podamos integrar a aquel ser que tanto queremos integrar y que muchas veces al inicio luchamos por, es que yo lo quiero detener, lo quiero integrar, lo quiero poner aquí, o sea, quiero saber cómo, pues es tiempo también, es sí. saber que es tiempo. Al inicio estamos muy revueltos con todo el proceso y no hay espacio para eso, porque estamos vivenciando todo lo que implica el inicio de un duelo. Ujú. Y en esto que estás diciendo tú, también dándole la vuelta, cuando otra persona se esté expresando, aunque nos esté contando lo mismo una y otra vez,
si la persona que está escuchando y que está dejando al otro que exprese su duelo hace una escucha activa, presta atención, verá que no siempre lo cuenta igual. Al principio, como decías tú, a lo mejor se fija en la cronología. Pues a las 9 me di cuenta, a las 9:30 llamé al veterinario, a las 11 vino, a las 11:30 pasó esto. Y a la vez siguiente que te lo vuelva a contar, ya no se basará en la cronología. Te contará lo mismo, o sea, que su animal ha fallecido, pero te lo contará de otra manera. Y te dirá, por ejemplo, me sentí tal, a las 9 entendí, intuí que pasaba esto, a las 9:30 dije voy a llamar al veterinario, a las 11 el veterinario ya por fin consiguió llegar. Entonces, te lo está contando pero de otra manera, ¿no? Entonces, es muy importante también que hagamos esta parte de escucha activa porque a veces cuando oímos muchas veces la misma historia nos cansa. Pero si en este caso del duelo, sobre todo, nos fijamos y ponemos un poco de atención, veremos que no es la misma historia. Nos están contando cosas diferentes. El argumento es el mismo, pero cosas diferentes. Entonces, también tengamos una escucha activa con quien nos está expresando su duelo a nosotros. Sí, por ejemplo, cuando se hacen comunicaciones, muchas veces cuando se hacen muy cerquitas del tiempo de que trascendió, no está Sí, la persona con toda la escucha, porque está más la emoción encima. Entonces, claro, en ese caso, es dense espacio para después escuchar la comunicación nuevamente y entonces poner atención en ese pedacito que se les pasó por alto por la emoción, porque así se está, o sea, simplemente así es, estás en otro momento, entonces no puedes tener toda esta apertura de, es que sí es cierto, me dijo tal y tal. Entonces es importante también darnos ese espacio compasivo para nosotros, para decir, pues sí, o sea, ahorita estoy así y está ujú, bien, que es esta parte de la compasión, no de la parte de nosotros mismos sentirnos, ay, pobre de nosotros, no, sino compasión de entender, de decir, estoy así, me abrazo así y continúo con lo que tengo hasta ahorita. Esa eso parte es es. súper importante, ser nosotros nuestros mejores aliados, no nuestros Ujú. enemigos, sino nuestros aliados. Y sabiendo también que todo lo que expresemos, mientras venga de nuestro corazón y venga de nosotros, está bien. Es lo que sentimos y es lo que necesitamos expresar. Y es como dice Mora, seamos aliados de nosotros mismos. Si yo me siento así, pues es que me siento así. Y ya está, y no pasa nada. Entonces, es muy importante también, sí. Sí, porque es esta parte de muchas veces somos nuestro enemigo de, pero ¿por qué estoy así? Pero ya tendría que Eso estar de es. tal manera, o estamos nosotros solitos así autoflagelándonos, ¿por qué no hice? ¿Por qué dejé de hacer? ¿Por qué? Y estamos allí y nos quedamos en esa idea, entonces es, pues no, o sea, a lo mejor sí pasó eso, a lo mejor sí te sientes así, pero también abre un poquito de espacio para ver lo otro que también sí estuvo y entonces puedas sopesar y no estar solamente así de un lado de la balanza. Eso es importante. Eso es, sí. Por aquí está diciendo María Lía, dice, también podríamos decir que existen formas de expresar el dolor nocivas. Claro está que no han tomado conciencia de la situación ni de la muerte y es una forma de seguir disfrazando el dolor. Muchas veces estamos en tanto shock que precisamente no podemos hacer esta parte de enfrentar y entonces empezamos con algunas ideas que no son muy positivas para nuestro proceso, pero que son parte, porque cuando estamos en shock o en negación, no podemos tener otra forma. Lo que Y pasa es que claro, aquí estamos hablando de las que serían aconsejables que tuviéramos. Expresa tu tristeza, su tristeza, expresa tu ira, expresa todo esto, ¿no?
Claro, expresar el dolor, pues sí, te puedes coger una borrachera impresionante, pero bueno, es que eso no es aconsejable, no es sano, no te va a llevar a ningún sitio, no es constructivo. ¿Ves? Dice ahora, me refiero a personas que beben, consumen drogas, etcétera. Sí, lo puedes expresar así, a lo mejor porque no tienes herramientas para hacerlo de otra manera, pero también eso es un trabajo personal, de decir, a ver, no me puedo coger una borrachera diaria porque mi perro haya fallecido. O sea, si te quieres conceder una, bueno, pues a lo mejor te concedes una, pero el resto del tiempo trabajas y estás ahí. Y si no, tu entorno también, que intente hacértelo ver. Entonces, y por supuesto, todo esto lo estamos diciendo dejando un poco de lado toda la ayuda psicológica, pero si la necesitas, cógela. Llama a un psicólogo, llama a un psiquiatra. Oye, estoy así, no puedo salir de aquí, no lo puedo expresar. Estoy atascado, necesito terapia. Y como necesitas terapia, te vas a un profesional que te la provea, por supuestísimo. Entonces, claro, y más si la forma que tienes de expresarlo ves que está siendo nociva y que no sales de ahí, en la parte lúcida que tienes, pues entre una y otra, una borrachera y otra, pues oye, mira a ver si puedes llamar a un psicólogo, a lo mejor, un psiquiatra, pedir ayuda en el centro de salud, no lo sé. Sí, o por ejemplo, también las personas que tienen ideas suicidas después de que alguien falleció. Entonces es en esta parte también de darnos cuenta, pues que allí, o sea, hay algo muchísimo más profundo que se necesita una ayuda inmediata, ya sea que sea por una cuestión de adicción o por una cuestión que va todavía más allá en contra de nuestro ser y que pues de esa manera, claro, todos sabemos que no vamos a resolver un duelo en realidad, entonces ni vamos a resolver nada, en dado caso que nosotros también nos muramos de otra forma, porque yo lo decidí así, porque yo ya no quiero que me duela, pero eso ya sería, bueno, estamos hablando ya de otros rangos en los cuales sí ya tiene que entrar allí un profesional, en el cual pues claro que empezamos a trabajar terapéuticamente qué Mm, está pasando en todo el proceso de personalidad de aquel ser que no está pudiendo afrontar de una manera más fluida la parte del duelo y que hay que darle herramientas diferentes para que pueda transitarlo y entonces pueda salir adelante de aquel proceso. Esto simplemente nos habla de cuánta herramienta tiene la persona o no, o qué tan difícil le está haciendo el proceso en realidad. Tampoco es como para si bien o mal, simplemente es una personalidad específica que en este momento no tiene esa herramienta y no está pudiendo y necesita una ayuda extra para ujú. poder transitarlo. Sí, como quien va a otro especialista, te duele una muela, vas al dentista, pues ya está, tienes que procesar un duelo que no estás pudiendo tú con tus herramientas y ya está, y vas a un psicólogo y aquí no pasa nada. Uh O -huh, sea, uh -huh. sí. Sí, y que también, uh -huh. Dime. No, no, sigue, sigue, sigue. Sino que también a veces en la parte de la expresión, a veces sí esperamos que el otro nos sostenga o nos diga lo que nosotros estamos necesitando o queremos escuchar. Sí, eso, espera, espera, eso lo introducimos ahora en la parte de las dificultades de la Okay. expresión, ¿no? De nuestro duelo. Y para introducir esa parte, quiero leer dos comentarios de Ali, que nos deja en YouTube, y dice, y yo me he dado cuenta que en el duelo por un ser querido, mucha gente te deja sola y otras que se les olvida y de repente te dicen, pero todavía estás así. Entonces esas palabras se las dijeron a ella, que luego ella respondió a esa persona, no es fácil, hasta que no te pasa es mejor no juzgar un dolor que no es tuyo. Entonces, por ejemplo, Ali, pues mira, ya se encontró con dificultades del entorno, ¿no? Que también, eso es lo que vamos a introducir ahora. Sí, y que esa frase es muy común. O sea, ¿cómo? ¿Sigues así? O ya consigues de mejor otro perro, otro gato, o métete mejor a ayuda a algún refugio, si te gustan tanto los animales, allá hay muchos que necesitan. Entonces es la parte del no entender del otro y que igual lo dice quizás desde una impotencia de no saber qué decir. Si tan Sí. simple, por ejemplo, cuando vas a dar un pésame de un humano,
Llegas y regularmente la gente que va a ir al funeral dice, ¿y qué le voy a decir? Y llegan y te dicen, ay, cuánto lo siento, cuánto lo lamento, o todo va a estar bien, porque no saben qué expresar ante el proceso de muerte. Entonces, Ujú. mucho menos saben cómo lidiar el proceso de tanta tristeza de alguien que está pasando un duelo por un animal. Eso Entonces, es. también esto, sí, no es que esté correcto lo que hacen, pero también es una parte en la cual nos enseña a que nosotros podamos también abrir este corazón de decir, pues esa persona me lo dice desde lo que él está vivenciando, desde su proceso, desde lo que él puede de su nivel de conciencia y simplemente, claro, no voy a permitir ni si me está agrediendo o algo así, no lo voy a permitir, Claro, claro, pero claro. simplemente me muevo y lo tomo como desde quien viene Ujú. sin sentirme agobiado, porque si no, si pasamos de una a otra y a otra de sentirnos mal, porque nos dijo, porque otra vez el de la vuelta nos volvió a decir, porque me encontré a quién sabe quién y me volvió a decir, y entonces empezamos con este proceso de sentirnos súper incomprendidos, muy solos, como transitando como si fuéramos extraterrestres, que solo a mí me pasa, entonces no, no es así. Simplemente es darnos cuenta que el general de los humanos no sabe qué hacer con los procesos de muerte, ni sabe qué hacer cuando alguien está viviendo un proceso complicado de duelo en el cual hubo Ujú. un vínculo tan profundo que igual la persona nunca lo ha vivido con nadie. Entonces no lo puede entender. Sí. Y decía Ali, por ejemplo, que esta persona que se lo decía, que a ella le sorprendió porque también tenía animales. O sea, dijeron personas con animales. Pero claro, es lo que dices tú. Es que esa persona a lo mejor ella considera que con 3 meses, 4, los que hubieran pasado en ese momento, ella, esa persona, ya estaría bien, ya lo habría superado, ya habría tenido las herramientas estupendas. O también porque lo que dices tú, ¿no? Porque no aguantaría el no haberlo superado y por lo tanto ver a Ali le hace de reflejo y de espejo y entonces es como que no puede tolerar esa situación. O Con lo su cual, claro, nivel. Ajá. Ujú. a mí me gusta mucho cuando alguien me lo dice o me dice algo que no me encaja mucho con lo mío, pienso, ¿desde dónde me lo está diciendo esta persona? Claro que en Ujú. ese momento de vulnerabilidad y de tener los sentimientos a flor de piel, no estamos mucho para ponernos en este plan, ¿no? Pero cuando tengamos un ratito pequeño, es decir, ¿desde dónde me lo ha dicho? Porque entonces ya ves que este carece de toda malicia, de todo sentido, no te ha querido hacer daño, sino que simplemente pues te lo ha dicho desde ahí, porque no le salía otra manera de decírtelo, ¿no? Entonces, sí, Sí, que algo importante aquí de la cuestión de que te lo diga alguien que también tiene animales, no el tener animales implica que todo el mundo tiene un vínculo fuerte con ellos. Entonces también desde ahí, aunque los traten bien, los llevan al veterinario, les den de comer y los lleven de paseo, pero no hay un vínculo profundo. Los ven simplemente como el perro, como el gato, el que me acompaña, pues sí, el que está allí, mi animalito que allí vive y todo, pero no hay un vínculo de aquel afecto profundo. Entonces, claro que no lo pueden ver de la misma manera con alguien que lo vivió como un ser en el cual había un vínculo profundo con aquel ser y que no era solo un gato, sino que era un ser completo, o un perro, o un cotorro, o el que haya sido, sino un sí, ser completo. Entonces, también desde allí hay que entender que no todos los que tienen animales tienen ese vínculo y tampoco lo van a entender, ni están obligados tampoco nadie a claro. entenderlos. Eso es algo que también se nos olvida, ¿no? Porque yo creo que cuando hacemos algo de cara a los demás, esperamos inconscientemente a veces una respuesta de ellos. Y sobre todo una respuesta en el sentido en el que nosotros la esperamos. Por ejemplo, yo le pido a alguien que, ¿me puedes abrir esta puerta? Espero que me esté diciendo que sí. Entonces, claro, cuando obtienes un resultado que no te esperas, es yo creo cuando te... Pero claro, la persona no tiene obligación de abrirme la puerta. Pues en este caso es lo mismo, ¿no?
no tienen obligación de devolverte lo que tú necesitas en ese momento escuchar. Sí, entonces desde allí también nosotros, allí empieza un proceso también para nosotros del duelo, del expresar y del decirnos a nosotros mismos, porque el expresar no solo es para el otro, sino para nosotros mismos, del decirnos, me hago cargo de esto que yo estoy sintiendo y lo que aquel me dijo es porque viene desde él, desde su percepción. Sí. Y entonces dejamos en el otro lo suyo y nosotros nos quedamos con lo nuestro. Y entonces desde ahí podemos vivenciar otra vez este espacio del que he hablado para poder transitar el proceso. Porque si no nos vamos llenando de cosas, es que no me entienden, es que no me dijo, es que no sé qué, es que ta. Con lo que ya traemos, más lo que le vamos metiendo a la bolsita, pues se nos va desbordando. O sea, es más bien hay que ir sacando cositas de aquella bolsita para entonces poder encontrar de verdad el trasfondo de aquello y entonces de repente, ¡pum!, se nos ilumine y digamos, ahora me doy cuenta que en verdad veo de otra forma la sensación de estar con mi animal. Ahora ya lo soñé, ahora ya lo sentí, ahora tuve una señal o ahora me estoy sintiendo diferente. Sí. Pero es un proceso en el cual es expreso a la afuera, pero también qué me expreso a mí mismo. Desde ahí Y en es el súper caso, ay, importante. perdona. Y en el caso en el que tengamos dificultades de expresión, yo recuerdo una chica que era incapaz de expresar nada. Tenía, además tú le notas, cuando ella me lo contaba, le notabas la energía aquí, apretándole en la garganta, era como que no puedo, no lo puedo soltar, no puedo decir nada. También es otra manera que nos suele pasar, ¿no? Las personas que dicen, soy incapaz de llorar o soy incapaz de expresar. Llorar en tanto en cuanto sacar el sentimiento que llevo dentro, ¿eh? No quiero decir que de lo que hemos hablado antes de las diferentes maneras, sino de soy incapaz de sacar el sentimiento que llevo dentro. Eso también pasa Sí, a veces. y que eso pasa mucho en la parte en la cual a veces, de lo que hablábamos antes, de la sensación de si lo expreso me voy a derrumbar. Y no es, pues lo expreso y me voy a aligerar. Ahorita de lo que estabas diciendo recordé que hace muchos años en un consultorio que tenía, al lado había otra psicóloga y ahí falleció el papá. Y ella se puso muy en esta parte de, bueno, yo, la psicóloga, yo tengo que entender y saber, entonces yo soy muy fuerte ante este proceso y quién sabe qué. Y entonces ella estuvo muy en su papel, ¿no? De fortaleza y esto y lo otro. Y un día yo llegué con mi perrita que ya trascendió, porque mi perrita iba conmigo al trabajo con los niños y demás, y entonces la perrita se levanta y ¡pum!, le hace aquí con la patita y entonces ella empieza a Ah, llorar y entonces yo bajé a Chiqui y le dije, Chiqui, no, yo pensé pues la lastimó porque pues era una perrita casi del tamaño de un labrador. Entonces en mi mente fue le lastimó y entonces ella empieza a llorar y ya fíjate. cuando se para de llorar me dice, ¿sabes qué? Cuando ella me apretó en el corazón, a mí la primera imagen que se me vino fue mi papá y que no me he permitido llorar. Y entonces empezó con Wow. un llanto profundo. Les cuento esto porque no es solamente que la gente que tiene herramientas lo puede hacer. Somos seres humanos que transitamos situaciones y que aunque a veces tengamos herramientas, no las usamos porque también necesitamos ayuda y necesitamos esta parte de humildad de decir, pues sí, o sea, me está costando horrible esta cuestión y pues quiero Sí. ayuda. Entonces es importante el poder acomodarnos nosotros a nosotros mismos, abrazándonos, expresando lo que nos está ocurriendo en nuestro proceso de duelo. Eso es muy importante. Sí, muy importante. Y que nadie, el dicho ese, ¿no? A mí no sé en cuál curso ya de manejo de duelo,
nos decían, ¿conocéis a alguien que se haya muerto de tanto llorar? Y claro, era como que no, nadie se muere de tanto llorar. Pero claro, todos, bueno, todos, quiero decir, la frase manida esta, ¿no? De como empiece a llorar, lo que decías tú antes, no paro. Entonces es como que no, o sea, lo que empieza a llorar, permítete Sí, llorar o gritar o lo que sea, ¿eh? Permítete empezar a ver qué pasa y, no sé, mira a ver hasta dónde te llega. Es muy importante. Ah, y sí, luego los padres, por ejemplo. El otro día un padre me preguntaba que cuando el animal, la perrita había fallecido, que qué hacía con las cosas de la casa, porque le veía a los niños y cada vez que veían la camita, el comedero, pues se ponían otra vez tristes. Y claro, es como déjales expresarse su duelo. Y si lo consiguen expresar gracias a ver esa camita, acompáñales en esa tristeza. Y ponte al lado suyo y llora con ellos y diles que no pasa nada y diles que lo pueden expresar y que no pasa nada también por expresarlo. Entonces, tenemos muchas maneras de empezar a sacar esto, pero nos tenemos que permitirlo. Y voy a romper una lanza por los colegios. El otro día en una veterinaria estaba poniendo uno de los carteles de los espacios de Animal Death Café y una madre me dice que se les había muerto el perro y que a su hijo, la profesora, no le dejaba hablar de que el perro había fallecido. Entonces, claro, era como que, pero que la profesora no lo entendía, solo es un perro. Y en el propio colegio el niño no podía hablar de ello. Entonces, vamos a romper una lanza por, vamos por favor a formarnos entre todos, ¿no? A que no pasa nada por expresarlo. Si se le hubiera fallecido cualquier familiar humano, el niño lo podría expresar y le daríamos cobijo. Pues en este caso también. Solo simplemente porque él lo necesita. Ya está. Si él lo necesita, vamos a escuchar, él o cualquier persona, ¿no? sí, Entonces, y que además, por ejemplo, para los niños, pues sus compañeros animales son sus hermanos. Entonces el duelo es igual de profundo o más muchas veces que para un adulto, porque es un hermano que se fue. Entonces es eso desde es. esta parte que también los educadores puedan también empezar a buscar un poquito más para que puedan acompañar estos procesos básicos del crecer, porque si desde niños te dicen no es válido los vínculos profundos y no se vale que los vivas, pues entonces de adultos, ¿qué va a pasar? Cuando en realidad los vínculos profundos son los que nos hacen trascender y son los que nos hacen escucharnos en el alma y en los procesos que tenemos de movimiento para ser mejores personas todavía de lo que ya somos. Ujú, Y nos hace tocar en verdad lo que sí somos como personas. Y que las emociones tienen una razón y un sentido. Si no, no estaría y seríamos como un robot, nada más haciendo cosas muy físicas. Entonces, no, es por eso tenemos dolor, por eso decimos, me duele el alma, siento que el corazón se me salió, siento que soy un zombie, siento que a lo mejor el cuerpo me duele horrible o siento que me quedé sin cuerpo. Bueno, hay muchas emociones tras eso, ujú, sensaciones. Entonces, seamos coherentes con lo que somos. Si hay lágrimas son para llorar cuando estamos tristes o para nos reímos mucho y también lloramos cuando reímos demasiado. Entonces tienen sí, un sentido. También no solo hay que poner el llanto es solo para la tristeza. No, también a veces nos duele el cuerpo de que hicimos cosas que nos encantan, no solo porque estamos pasando un duelo. Entonces, no hay que ver otra vez las cosas polarizadas, hay que verlas en un punto medio y saber decir de esta parte como muy consciente, bueno, ahorita tengo este pedacito de mucho dolor porque sí me duele el alma, pues lo lloro, no pasa nada, ujú, tan sí, simple. Entonces es expreso con todo lo que yo pueda, con todo lo que venga hacia mí.
por medio del arte, por medio del canto, por medio de la escritura, por medio del contar cuentos a otros, porque me nace ir y acompañar a otros que están vivenciando lo mismo, porque lo que sea. Pero sacarlo, sí. Dice Ali en los comentarios que a ella una de las maneras de expresar su duelo, una de las cosas que me pasa es que me da mucha ansiedad un anuncio de la tele porque me recuerda a esa noche cuando volvimos sin su perro, ¿no? Y que su pareja, cuando llega el anuncio, que lo quita corriendo. Entonces dice, ¿es normal? Sí, es normal. Ese anuncio está sacando de ti algo, te está mostrando algo. Tú estás conectando con algo de ese anuncio que lo estás expresando en manera de esa ansiedad. Yo te diría, vívelo, coges el anuncio, te lo coges en el móvil, en un ratito que estés tranquila, en un entorno controlado, que puedas llorar, que puedas gritar, que puedas hacer lo que te vaya a salir y que si quiere tu chico que te acompañe. Y lo expresas. Y si te sale en manera de ansiedad, aunque te cueste respirar y empieces a llorar, es que dice, suelo escuchar el principio, empiezo a llorar y me cuesta respirar por la ansiedad. Intento enfrentarme y dejarlo, pero no soy capaz, porque algo me dice que ese anuncio es vuela, vuela y me resuena. Bueno, pero es lo que te digo, te estás expresando por medio de la ansiedad. Saca la ansiedad, a ver qué hay detrás. Igual la ansiedad es porque detrás va a venir una pena. Saca la ansiedad, descorcha la botella y mira a ver qué hay detrás. Mira a ver si es champán, si es vino, si es lo que sea, ¿no? Y luego trabaja con lo que tengas ahí. Que te Yo viene algo, una pena muy grande, que te venga una pena. Y va a estar ahí, perdón, Mora, y va a estar ahí tu pareja para contenerte, para ayudarte, para decirte, no te preocupes, venga, trata de respirar, venga, huele una flor, que es como se hace, ¿no? Para respirar tranquilo y sopla una vela. Pues él te va a estar ahí al lado dando contención. Porque esta parte de la expresión es, perdona, ahora te dejo Mora, también tenemos que poder hacerla en entornos controlados, donde nosotros podamos controlar lo que va a salir, para que no salga una tristeza desbarrada, que no se controle, que no lleve a nada. No, en un entorno que podamos saber y tengamos margen de acción, ¿no? Precisamente para hacerlo de manera proactiva y que no sirva para después. Dime, Mora, di. sino algo que yo le diría a Ali es que hay algo muy importante de lo que ella dice es que el anuncio dice vuela, vuela. Yo pondría atención en esas palabras. Ujú. ¿Qué te significan? ¿Qué te implican? ¿Qué tocan de ti esas palabras? Y entonces desde ahí empezar a transformar la sensación con esas palabras y lo que te va tocando, sin que veas el anuncio quizás, puedes empezar a hacer una carta, puedes hacer una canción, puedes hacer algo que te surja para que puedas transformar eso que te está tocando, ese vuela, vuela. Y que en el momento que después lo hagas, puedas de a poquito ir viendo el anuncio y comenzar a llorar, porque hay cosas externas que también nos permiten abrir esta olla, como les decía al principio, esta olla express, nos permiten ir abriendo de a poquito de lo que nos está tocando ahí, que es importante. Entonces, creo que sería bonito que pudieras hacer como esta parte de transformación en esto que te toca como muy, muy claramente en esas palabras del vuela, vuela, para que entonces puedas tú mover hacia otro sitio lo que te ocurre y que hagas ejercicios, sobre todo de respiración muy profunda, porque empezamos con la ansiedad y empezamos a respirar muy corto, sino hacerlo consciente, no tanto con el, tengo que respirar hasta el estómago porque me estoy sintiendo angustiado. Y entonces empezamos así, porque eso pasa en la angustia, es Sí, quedarnos sí. un poquito quietos y decir, a ver, tranquilo, solo pongo atención en cómo entra el aire y cómo se va haciendo más largo hasta mi estómago.
Y entonces volvemos nada más a centrar allí la atención, solo en eso, hasta que empezamos a sentir que otra vez empezamos a tener una respiración normal. Y entonces continuamos. Es hacer ejercicios pequeños para ayudar también a que la ansiedad no nos rebase y entonces podamos centrarnos y podamos continuar en nuestro proceso de expresión del saber que estamos presentes, acompañándonos, dándonos cuenta de todo aquel proceso que detrás trae una riqueza que en este momento no podemos ver por el dolor, pero que trae una riqueza que nos dejó aquel ser que tanto amamos. Por allí en algún vivo que hice precisamente con Mai de Gila Sherpa, yo les decía, es importante que sepan que aquel animal te vio con todo su amor y ahora él te deja esa enseñanza para que tú voltees el espejo y te veas con el mismo amor que él te vio, que te veas a ti mismo. Ese es el enorme regalo que nos deja, más toda la vivencia infinita que se va a ir con nosotros. Desde ahí, el expresar nos va a ayudar a voltearnos a ver de una manera diferente. Sí, nos transformaremos. Entonces, en este caso, a Ali, que le pasaba esto, pues ella que lo haga así, pero si a ti que nos estás escuchando, tu detonante es otro, pues un sitio por el que vas, o un olor, o algo que ves, de objeto, quiero decir, haz lo mismo que hemos comentado ahora para el caso de Ali, lo adaptas y lo aplicas, ¿no?, a tu caso, porque lo que se trata es aprovechar eso que nos está detonando algo en nosotros para expresar lo que nos está haciendo sentir y sacar lo que hay detrás para, como dice Mora, poderlo luego voltear y bueno, ver qué hay detrás, aprender, transformarnos y demás. Bueno, y hemos llegado nos quedan 3 minutitos ya de programa nada más. Antes de empezar el cierre, yo quería decir a todos los que nos estáis viendo en directo y en diferido, por mi parte, pediros también un poco de disculpa, porque nos han avisado que no se estaba emitiendo en nuestro canal de Animal Death Café. Entonces me han empezado a llegar mensajes por todas las redes sociales, por privado, y bueno, pues he tenido que abrir el Canva, hacer un cartel, mandar a todo el mundo al canal de Cuando el Duelo Pregunta si no estaban ya allí. Entonces, por eso estaba así un poco distraída mirando pantallas, haciendo cosas, pero bueno, y luego que como manejo también los banners, pues también voy mirando otros sitios y voy escribiendo y tal. Entonces, os pido un poco de comprensión hoy con los problemas técnicos que tenemos, que cada programa tenemos unos problemas técnicos, pero que podremos hacer un programa de expresa tu duelo de tus problemas técnicos. Pero lo bueno es que siempre salimos adelante y siempre los resolvemos y sale el programa. El chiste es que, bueno, ahorita salió, lo van a poder ver en diferido con todo y lo que haya surgido y que, bueno, les agradecemos a quien lo vea en diferido, a los que estuvieron aquí presentes y también les queremos invitar al próximo programa, que será el 23 de febrero. Tendremos a Maike Bosserman, que nos hablará de el duelo anticipado consciente. Entonces va a ser un programa muy lindo, no se lo pierdan. Y el 19 de febrero tendremos el próximo Animal Death Café, que ya saben que es un espacio privado para hablar de cómo estamos transitando nuestro proceso de duelo por nuestro animalito o si estamos próximos a perder a nuestro animalito. Entonces, vamos a lanzar allí en las redes la publicidad para que estén atentos. Les agradecemos mucho a toda la plataforma de Integrando, de Cuando el Duelo Pregunta, iba a decir Integrando el Duelo, pero también a este programa lo agradezco porque nos da la oportunidad de poder acompañar a muchos y poder decirles que hay también muchas formas de transitar y de poder estar conscientes en nuestros procesos y poderlos abrazar con todo y el dolor que conlleva un duelo. Entonces, los esperamos pronto. Síganos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, y nos vemos pronto
en el siguiente programa. Un abrazote para todos. Gracias, María. Gracias, Mora. Y a todo el mundo que nos está preguntando para las inscripciones para el día 19, para el Animal Death Café del 19, las abrimos el lunes anterior, el lunes 13, cuando realicemos la publicación, ¿vale? Del cartel. Nos seguís, como dice Mora, en las redes sociales, @animaldeathcafé, y en el momento en el que publiquemos el cartel ya podéis apuntaros. Muchas gracias a todos los que nos habéis visto en el canal de YouTube. Disculpas otra vez a los que habéis tenido problemas por no encontrar nuestra transmisión en nuestro canal de YouTube. Y gracias a los que lo estabais viendo ya desde el canal de Cuando el Duelo Pregunta, porque así, oye, lo habéis visto todo desde el principio y no ha habido ningún problema en perderos nada. Y gracias, Mora, también a ti, porque, oye, has estado magnífica otra vez, aunque yo estuviera despistada, pero has estado genial dando soporte a todo. Un abrazo muy fuerte también para ti, Ali, gracias también por estar, y un abrazo enorme a María Lía, nuestra compañera, que está como siempre atenta en los comentarios. Un saludo a todos y nos vemos dentro de 15 días en el siguiente programa de Integrando el Duelo Animal. Un besito gigante.